Buenas, mi nombre es Yadira Patricia Polo Castro, estudiante de instrumentación quirúrgica. Mi grupo cogió el tema del valor de la comunicación. Nosotros lo quisimos hacer de forma de que pues cada quien diera su punto de vista o lo que entendiera, lo que pudiera analizar respecto a la conferencia, perdón. Yo lo que pude analizar es que esta conferencia quiere que pues nosotros entendamos y seamos conscientes del verdadero valor que tiene el hecho de sabernos comunicar, ya que pues el hecho de que nosotros hablemos no significa que estamos comunicando, ya porque el hecho de comunicar significa saber llegarles a las personas, significa ser claros, ser concisos y sobre todo que lo que queramos comunicar sea interesante hacia las personas que nos estamos dirigiendo. Bueno, en la conferencia también se menciona algo que me parece muy importante y es que las personas no comprenden los mensajes de manera inmediata, y es algo que no es malo porque comprender un mensaje pues lleva tiempo. Entonces la idea es que también la persona que quiere dar el mensaje pues lo tiene que hacer también de una manera pausada, dejando espacio a que la persona receptora pues vaya analizando y vaya asimilando las cosas en su mente. Esta persona que quiere dar el mensaje pues debe ir sin prisa y debe dar espacios entre cada idea que quiera dar a expresar. De esta manera, la persona que quiere dar el mensaje tiene que tener una intención comunicativa, el por qué o para qué está dando la información, porque el hecho no es hablar solo por hablar, sin sentido. Algo muy importante que se mencionó en la conferencia y que es real es que dicen que los niños tienen una escucha interesada y que los adultos tienen una escucha educada, porque es que los niños en su etapa de la niñez, valga la redundancia, pues se interesan más por el hecho de las cosas, del por qué, para qué se hace, por qué, para qué sirve, y le prestan atención a todas las situaciones porque están en un proceso de aprendizaje también. En cambio que las personas adultas lo que hacen es de pronto hacer el acto de presencia con el simple físico, mientras que su mentalidad, sus pensamientos pues están en otro lado. Buenas, mi nombre es Alexander Santos y voy a dar mi breve conclusión sobre la audiencia de Mario Alonso Puig. Él nos habla sobre la comunicación asertiva. Mario Alonso nos dice que a veces a veces hay personas que saben mucho pero no saben expresar, dar su conocimiento hacia las demás personas. Es decir, que por ejemplo, él dice que hay filósofos que son muy poéticos escribiendo su conocimiento, pero al momento de que el receptor va a leer es muy confuso, no utiliza las palabras correctas para que tanto como adultos y niños podamos entender lo que nos quiere decir en su frase. También nos dice sobre que hay que saber también decir no, porque todos los no son malos. Hay no buenos que él nos explica ahí en la audiencia. Él también nos habla de sobre que todos queremos ser importantes, pero no todos somos útiles. Lo que yo entiendo de eso es que queremos saber más que las demás personas y
y a veces no somos egocéntricos y no queremos ayudar a las otras personas. En caso tal así, sobre lo que yo entiendo de que todos queremos ser importantes pero no útiles. Él también nos dice como una especie de anécdota o parábola, se puede decir así, que hay personas que se nos acercan solamente por conveniencia. Es decir, cuando si nosotros llegamos, nos convertimos en multimillonarios, es que automáticamente nos volvemos visibles a esas personas y estando en la pobreza ni siquiera nos voltean a ver y nada de eso. Eh, es muy poco ortodoxo eso, pero es muy real lo que pasa con esa parábola que él la aplica a concluir casi en la conferencia. Y bueno, eso es todo lo que doy sobre mi aporte sobre la conferencia de Puy. Buenas, mi nombre es Juan Daniel Hincapié. Vengo a hablarles sobre la conferencia de Mario Alonso. Él habló mucho sobre la comunicación y pues pienso que para uno tener una buena comunicación hay que saber expresarse bien, eh, saber decir las cosas en el momento preciso. Él también destacó unos puntos de vista muy interesantes y es que cuando uno se enfoca en uno mismo, a uno le da temor. En cambio, cuando uno se enfoca en la audiencia, uno pierde el temor y se expresa libremente. También dijo que había que ser sencillos y concisos en lo que uno quiere decir y transmitirle a la audiencia. Eh, Hay que hacer todo de manera didáctica, que sea entendible tanto para niños como para adultos y así todos puedan comprender lo que uno quiere decir en la charla. Él también destacó otro punto importante y es que hay que tener una buena eh, comunicación e intención al momento de expresar las cosas y así ver todo de una manera más clara y, y poder transmitirle eso a la audiencia. Él también nos decía que no es solo llegar, sino saber llegar y utilizar las palabras en el momento preciso para poder comunicarle a la audiencia lo, lo que queremos transmitir y que así ellas puedan entender todo de una mejor manera. Eh, ya para culminar con la conferencia, él lo que nos quiso dejar en claro fue que para nosotros es mejor hablar que comunicarnos, ya que al momento de uno hablar con una persona se siente más libre y no está con el miedo de si se va a equivocar o va a cometer algún error que pueda ocasionar que se pierda el hilo de la conferencia. Muchas gracias. Portero Lora y hoy les hablaré sobre la conferencia de Mario Alonso titulada Valor de la Comunicación. Esta conferencia tiene como tema principal la comunicación asertiva. Mario Alonso nos decía que para nosotros es mucho más fácil hablar que comunicarnos, ya que al momento de pararnos o de exponer un tema en frente de ciertas personas cometemos varios errores a la hora de comunicarnos. Él nos decía que uno de los errores más frecuentes era el miedo que sentíamos al pararnos frente de ciertas personas. Era concentrarnos en nuestro miedo y no en la audiencia que nos estaba escuchando. Nos dijo que para tener una comunicación asertiva correcta teníamos que tener en cuenta 4 bases principales. La primera base que debemos tener en cuenta al momento de tener una comunicación asertiva es que el tema que estemos tratando sea de interés o sea interesante para la audiencia que lo está escuchando. La segunda es que sea sencillo, porque él nos decía que necesitamos tiempo para comprenderlo y que entre más sencillo, más fácil se nos hacía conectarnos con la audiencia. Y las dos últimas era que fuera relevante y útil para dicha audiencia, ya que si ésta no la encontraba ni relevancia ni utilidad, pues sencillamente no ibas a tener su atención. Nos decía que una comunicación asertiva se trataba básicamente no de llegar, sino de saber llegar,
de las palabras que utilizábamos al momento de comunicarnos con las demás personas, de los gestos y de la seguridad con la que tratábamos un tema. Y no se puede dejar de lado la empatía. Decía que no es lo mismo decirle a una persona no es nada o lo que te está pasando no es nada, con que te comprendo, pero concéntrate en un futuro, concéntrate en lo que vendrá después. En su conferencia nos dio varios ejemplos en los cuales nos mostró que la comunicación asertiva nos abre demasiadas puertas o nos abre más puertas que tratar a alguien a las patadas, por decirlo así. Nos dio varios ejemplos en los cuales nos demostró que la comunicación asertiva nos abre mucho más puertas que cualquier otro tipo de comunicación o que solamente el hecho de hablar. Y concluyó que la comunicación asertiva pues es necesaria en cada una de las etapas de nuestro diario vivir y que con ella podemos llegar a grandes cosas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana Sofía Morales. Bueno, partiendo desde la comunicación, tenemos que este es un tema de suma importancia a la cual no se le da el valor que ésta requiere y muchas veces tenemos la idea errónea al pensar que con solo el hecho de hablar estamos comunicándonos, cuando no es así. Si bien en el video nos dicen que para que haya una comunicación, el receptor debe estar atendiendo o escuchando con atención el mensaje. Y la comunicación muchas veces no es solo hablar, porque como bien sabemos, podemos tener comunicación por medio de señas e imágenes. Hola, mi nombre es María Alejandra de la Osa y hoy les vengo a hablar sobre el valor de la comunicación de Mario Alonso. Él habla sobre la comunicación asertiva y él dice que existen personas que pueden hablar pero no están comunicando nada, que pueden durar horas y horas hablando y las demás personas no entenderle lo que él está tratando de comunicarle. También dice que existen distintas dificultades para la comunicación. Dice que la comunicación auténtica es extraordinariamente compleja por nuestras condiciones humanas. Existe una condición humana que hace que nos cueste estar con otra persona, mirar a otra persona e incluso conectar con otra persona. Y esto que produce no escucharnos, no observarnos y no sentirnos cerca. Que cuando estemos en un lugar público, al estar cerca de otras personas nos sintamos incómodos porque no sabemos cómo expresarnos con estas personas y buscamos solamente nuestro espacio y que nadie nos interrumpa. Dice que otra de las complicaciones es comprender los mensajes, que esto lleva tiempo. Y en el momento en que una persona está dando una conferencia, se debe saber dirigir a las personas que tiene y darle ejemplos o mensajes que sean fáciles de entender para ellos. Porque en el momento en que no logran entender, la audiencia va a dejar de prestar atención al tema en sí. Buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela Jiménez Terán. Pues con mi grupo pues escogimos la ponencia del señor Mario Alonso Puig, que es sobre el valor de la comunicación. Bueno, para esto hay que tener en cuenta que comunicar no es solo dar información, también es dar lugar y propiciar un ambiente adecuado para permitir la interacción con el otro y transmitir pues emociones, sentimientos, posturas y permitir pues la retroalimentación entre las dos personas que se están comunicando. Bueno, el ponente Mario Alonso Puig hace referencia a que hay filósofos, pues nosotros empezamos a leer sus escritos y hay muchas veces que no logramos entender a qué se están refiriendo. Y es ahí donde empezamos a cuestionarnos si es que somos demasiado pues brutos por no entender a qué hace referencia el autor
Pero la finalidad de todo esto es que la lectura debe ser fácil para nosotros poder comprenderla y pues saber de qué nos está hablando. Pues para poder apreciarla como estos filósofos también la apreciaban en su tiempo. Bueno, voy a resaltar dos puntos importantes que él mencionaba en su ponencia, que es la comunicación y el descubrimiento. Bueno, esto es fundamental, pues que todos desarrollemos una forma de mirar y que no miremos a las demás personas como se manifiestan, sino como son en realidad. El conferencista recita la frase: no hierre el águila que en sus intentos de vuelo falló, sino aquella que por miedo a errar jamás voló. De esto logró entender que no debemos tener miedo a fracasar ni de volver a intentar hacer algo por miedo, ya que fracasar debería ser visto como algo normal, como una prueba que debemos superar. Algo que también resaltaba es que debemos comprometernos de verdad, ¿sí? Para poder avanzar, para poder seguir adelante y salir de nuestra zona de confort. En resumen, este tipo de comunicación asertiva se basa simplemente en tener una actitud positiva al momento de relacionarse con los demás y consiste en expresar las opiniones y las valoraciones. Entonces la verdadera comunicación es el arte de hablar con facilidad con la otra persona, de poder escucharla y entenderla, el poder conectarte de alguna u otra forma con la otra persona y descubrir pues qué hay más allá de eso. Creer en nosotros y en nuestro potencial, vernos como un regalo que el mundo necesita y enfocarnos en compartir eso. En eso se basa pues la verdadera comunicación. Gracias. Hola, mi nombre es Jesús Daniel Pacheco Vidal, soy estudiante de fisioterapia de la Universidad del SINU. El día de hoy voy a dar mi punto de vista sobre el video Valor de la comunicación y comunicación asertiva. Bueno, voy a empezar con una frase que me llamó mucho la atención de este video, y es que pensamos que hablar es comunicar. Vemos que la comunicación es el proceso de interacción más importante del ser humano, ya que por medio de este podemos intercambiar ideas, podemos intercambiar pensamientos y podemos intercambiar emociones. Sin embargo, la mayoría de las personas no le dan la gran importancia a esto. Por eso es que siempre cuando queremos expresar algo, solamente hablamos y hablamos y hablamos, y lo que queremos decir o lo que queremos argumentar o presentar no llega a su destino. Por eso es que vemos que a pesar de que la comunicación es algo común, que se ve todos los días, muchas veces suele ser un poco compleja. La comunicación suele ser compleja por tres cosas. El primer factor que vuelve compleja la comunicación es nuestra condición humana, ya que se nos dificulta conectar con el otro, mirar, escuchar, es decir, se nos dificulta utilizar nuestros canales sensoriales como método de comunicación. El segundo factor más importante es el tiempo. Es importante recordar que comprender un mensaje lleva tiempo, y como lleva tiempo hay que darle tiempo para procesarlo. Por eso es que muchas veces cuando sostenemos conversaciones nos sentimos perdidos con tanta información, y no es por falta de inteligencia, es por falta de tiempo para procesar dicha información. Y como tercer factor, es importante que para que la comunicación sea asertiva, lo que se cuente sea interesante y que sea relevante para la persona a la que le estamos transmitiendo el mensaje. En resumen, la comunicación asertiva es importante en nuestra vida cotidiana, ya que con ella se logran mejores resultados al momento de querer expresar algo.